En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a todos en el Fiat. Para mí es una gran alegría anunciarles, sí, el inicio de 5 programas formativos que van a estar basados en las enseñanzas de Jesús, tanto en las Escrituras como en los libros de cielo, a la sierva de Dios Luisa Picarreta, para que aprendamos a llevar a la práctica las verdades divinas, porque, bueno, muchas veces en nuestra vida suceden cosas que no son agradables, al contrario, ¿verdad? Que nos resultan muy desagradables, como puede ser la enfermedad de un ser querido o la enfermedad nuestra, ¿no? O la noticia de que ha fallecido alguien a quien estimamos. Entonces, todos esos momentos lo que hace es que tengamos muchos pensamientos, preocupaciones, reflexiones, que al final de cuentas lo que hacen es que nos quitan la paz, ¿no? Y no se trata de que perdamos la paz, sino que al contrario, mantengamos esa paz inmutable, ese regalo de Dios, ese don de Dios, que es la paz. Y estos 5 programas forman parte de una serie de pláticas que se llaman Suspirada Paz. Y para eso vamos a contar con la participación de 5 hermanos maravillosos, 5 apóstoles de la divina voluntad, que nos van a hablar de cómo llevar a la práctica las verdades divinas del libro de cielo, cómo hacerlo vida, sobre todo cuando suceden cosas que no son agradables para nosotros, que quizás nos agobiamos, nos desesperamos y no sabemos cómo vivirlo en modo divino. Pues estos 5 hermanos maravillosos van a estar compartiendo con nosotros esas verdades divinas que están en el libro de cielo para enseñarnos, ¿verdad?, cómo podemos hacerlo vida. Sabiendo una cosa, y esto es importante, y es que nuestra paz no depende de lo externo, no depende de lo que estemos viviendo fuera. Quizás podamos estar viviendo una situación complicada, una situación difícil en nuestra vida, pero la paz nace desde dentro de nuestro corazón, esa paz interior que debe crecer con la confianza y con el abandono en Dios, pero sobre todo con la unión en Él, porque la paz es un regalo que Dios quiere darnos y es un regalo para todos, viene a darnos ese regalo para todos nosotros. Bueno, pues estos 5 programas tienen esa finalidad, ¿verdad? De mostrarnos el camino que tenemos que seguir para hacer vida estas verdades, para vivir cualquier circunstancia adversa que podamos tener en nuestra vida, vivirlas en modo divino, ¿sí? Yo quiero leerles una carta de Luisa. Yo tengo la carta, en el PDF que tengo es la número 10 a Sor Remigia. No la voy a leer entera, sino que voy a leer simplemente un párrafo donde Luisa nos habla de la paz, ¿no? Y dice lo siguiente: a Sor Remigia in voluntate Dei. Mi buena hija en el querer divino. El querer divino te dé la paz tan querida por Jesús y también por mí. Tu carta dice claramente que no gozas paz. Hija mía, ¿qué haces? La paz hace ver las cosas como son delante a Dios, no como las ven las criaturas. Y como la paz nos da la vista divina, nosotros miramos en las circunstancias, en las humillaciones, lo que ve Dios. Nosotros quedamos con una paz que ninguno nos puede quitar, único tesoro que podemos poseer en esta tierra de exilio, y ella es la portadora de la divina voluntad como vida en nosotros. La paz, dice Luisa, ¿verdad?, nos hace ver las cosas como las ve Dios. En un alma que pierde la paz, que se turba, que está confundida, Dios no puede obrar, y además nosotros no podemos ver, como Luisa nos va describiendo, las cosas tal como las ve Dios. Entonces, la paz es algo que nosotros tenemos que atesorar, que tenemos que cuidar, tenemos que ser personas pacíficas. Sin embargo, podemos decir y podemos preguntarnos, bueno, yo quiero tener paz y yo quiero tener esa paz inmutable que Jesús quiere darme, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo puedo tener esa paz? ¿Cómo puedo, a través de cualquier situación que pase en mi vida, yo mantenerme en paz? Esto no quiere decir
que si llega una circunstancia difícil, ¿verdad? Nosotros no nos duela eso que estamos viviendo, como puede ser el fallecimiento de un ser querido o la enfermedad, ¿no? Por supuesto que sentimos ese dolor dentro de nosotros, pero jamás, jamás podemos turbarnos, jamás perder la paz. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, pues yo quiero tener esa paz, yo quiero que en cualquier circunstancia de mi vida, aunque me duela y aunque obviamente sufra por determinada situación, pero yo quiero tener esa paz divina que Jesús también dice en los evangelios, ¿verdad? Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? Y se lo da a sus discípulos también. Bueno, pues entonces ahí es donde yo quiero llegar, saber cómo yo puedo tener esa paz, cómo puedo mantenerme en paz y ser una persona pacífica, algo que Jesús menciona mucho en los libros de cielo, y los que han leído las cartas de Luisa saben que siempre, siempre Luisa menciona esa paz como el termómetro que mide la vida divina, esa paz como hemos leído ahora que nos enseña a ver las cosas, a ver las situaciones tal como las ve Dios, el día de Dios, le llama Luisa, ¿sí? Bueno, pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Cómo vamos a tener esa paz? Pues os voy a leer una lectura que es de fecha septiembre 3, 1927, volumen 22. Hasta en tanto que el alma no haga reinar a la voluntad divina, será siempre infeliz y estará inquieta. Hija mía, hasta que la criatura no haga reinar mi divina voluntad en ella, será siempre infeliz, siempre inquieta, porque sentirá en sí, por cuán buena sea, santa, docta, rica, que le falta la plenitud de la felicidad y el mar de la paz, con los cuales por ningún lado la pueden turbar y romper su felicidad. Por tanto, podrá ser la felicidad a medias y dividida su paz, pero como no es entera, la mitad que le falta tendrá el camino abierto para llevarle la infelicidad y la turbación. Ahora me recuerdo de unas palabras de San Agustín, ¿verdad? San Agustín decía que nuestro corazón iba a estar inquieto, nuestro corazón iba a estar turbado hasta que no descansara en el Señor, hasta que no reposara en Dios. Cada vez que nosotros tenemos un momento en nuestra vida en que perdemos la paz, es importante tener esa atención, ¿no? De darnos cuenta que hemos perdido esa paz y otra vez poderla retomar llamando a la divina voluntad, fundiéndonos en Jesús. Es importante, ¿no? Tener ese martirio de atención, pero es más importante todavía que esa paz comience a nacer desde dentro para afuera. Bueno, pues eso es lo que vamos a estar compartiendo por aquí con estos hermanos, estos apóstoles de la divina voluntad, que nos van a ir hablando de cómo esa paz nace desde dentro y debe crecer en confianza y en abandono a Dios. ¿Para qué? Pues para que la divina voluntad reine y la divina voluntad domine en nosotros, en nuestro querer humano, en todos nuestros actos y en todas las circunstancias de la vida, porque de eso se trata precisamente, de que todas estas verdades divinas que Jesús nos comparte en los libros del cielo, nosotros podamos hacerlo vida en cualquier situación que podamos estar viviendo en nuestra vida, ¿sí? Ya vamos a terminar, pero antes quiero leerles esta lectura de abril 9 de 1900 que habla sobre el abandono en Dios. Habiendo recibido la comunión, esta mañana me encontraba en un mar de amarguras porque no veía a mi sumo bien Jesús. Todo mi interior me lo sentía inquieto, cuando en un instante se ha hecho ver y me ha dicho casi reprendiéndome: ¿no sabes tú que el no abandonarse en mí es un querer usurpar los derechos de mi divinidad y haciéndome una gran afrenta? Por eso, abandónate y aquieta tu interior todo en mí, y encontrarás la paz. Y encontrando la paz, me encontrarás a mí mismo. Dicho esto, como relámpago, ha desaparecido sin hacerse ver más. Ah, Señor, tenme tú toda abandonada y bien estrechada en tus brazos, de modo que no pueda huir jamás. De otra manera,
haré siempre mis escapaditas. La paz es un tesoro divino, ¿verdad? Y la paz es algo que nosotros podemos tener, es un regalo de Dios, como decía al principio, ¿no? ¿Qué sucede en nuestra vida para que nosotros perdamos la paz muchas veces tan fácilmente, ¿no? ¿Qué sucede en nuestra vida para que alguien haga cualquier comentario y nosotros nos enfademos, ¿no? Y perdamos la paz? O situaciones que puedan pasar también dentro de la iglesia o fuera de la iglesia y todo eso nos turbe, ¿no? Pues es el momento de que nosotros hagamos vida a esas verdades a través de la confianza, porque la paz va a ir creciendo en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, en la medida que vamos creciendo en confianza en Dios y creyéndole a Dios, creyendo cada una de sus palabras, tanto la que nos dice en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Esa palabra de Dios y también lo que nos dice en los libros de cielo, ¿no? Jesús lo dice en su palabra, vengan a mí aquellos que están cansados, vengan a mí aquellos que están agobiados y yo los aliviaré. Algo sucede en mi vida que yo, a pesar de conocer estas palabras de Jesús en el Evangelio, no siento ese alivio, no siento esa confianza, ¿no? Ese consuelo en momentos determinados. O puede ser, como dice Jesús, como hemos leído en una de las lecturas, que podamos tener un momento de paz o a medias esa paz y luego la otra parte, pues por ahí entra la turbación y entra la confianza. Bueno, pues nosotros vamos a estar compartiendo estas charlas, estas formaciones con estos apóstoles, estos hermanos de la divina voluntad, donde vamos a ir tocando diferentes temas. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir en esa paz divina, en esa paz inmutable, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y que pase lo que pase, que venga la tormenta que venga, nosotros siempre estemos en ese gozo y en esa paz sin perderla jamás, ¿sí? Así que Dios les bendiga, que confíen mucho en lo que Jesús nos va diciendo a través de los libros de cielo, que lo hagan vida y sobre todo que mediten las horas de la pasión de manera frecuente, que lean los libros de cielo con constancia, con perseverancia. No dejen la lectura a las circunstancias de la vida, ¿no? Pues hoy yo no puedo, pues leeré mañana. Bueno, pues mañana no, yo leo cuando puedo. No, 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 no. Trácense o háganse, ¿verdad? Una meta que ustedes digan, pues yo todos los días voy a leer tanto o voy a meditar tantas páginas. Sí, es importante que leamos los libros de cielo para poderlo hacer vida, ¿no? Y que ese conocimiento no solamente se quede en nuestra cabeza, sino que también baje a nuestro corazón, ¿no? Y vaya cambiando todos nuestros actos en actos divinos. Fiat siempre.